Vamos a hablar de un tema interesante para los que están acá. Y es muy posible que mañana alguien que necesite este mensaje lo pueda ver. Dios sabe que así es. Sabemos evidentemente que el final de los tiempos está muy cerca. Y si uno mire lo que está pasando en Siria, lo que está pasando con los terremotos, son señales de que esto va a cambiar. De que muy pronto, en un cerrar y abrir de ojos, puede estar este salón solo. Y debemos de tomarnos eso en serio, porque el Señor Jesucristo un día le preguntaron, y el final de los tiempos está cerca, y dice, mire la higuera que cuando llega el tiempo de verano va a dar su fruto. Así se verán señales. Y el Señor dijo que del día y de la hora nadie sabrá, pero no dijo del mes. El Señor no dijo del mes, o sea, puede ser. Entonces, sí quiero realmente que nosotros hagamos una profunda reflexión. Cuando estábamos orando y mirando qué íbamos a trabajar este año y realmente qué es lo que queremos trabajar, hay algo que late en mi corazón, y al final de la charla yo quiero que ustedes hablen y ustedes digan si eso es de Dios o no es de Dios. Pero lo que normalmente, es más, cuando estaba buscándole el nombre a la charla, divagué, no sabía qué es, y al final le puse un nombre que se llama En busca de la felicidad. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no quiere ser y tener una vida alegre y una vida feliz? Si hay alguno de los que está aquí que no quiere tener una vida agradable y feliz, levante la mano, yo me tomo una selfie con esa persona, de verdad, porque nosotros siempre es la lucha por buscar el camino hacia la felicidad. Es más, hay una película que se llama En busca de la felicidad, ¿sí o no? Ok, pero la verdad es que todo el tiempo estamos en pro de buscarla y vivimos infelices. ¿En qué vivimos? En luchas constantes. ¿O soy yo el único que tiene luchas? Vivimos en fracasos, muchas veces en problemas, otras veces en desilusiones. Y realmente lo que debería ser un mundo tranquilo, afable para nosotros, se convierte en un mundo que es desafiante, agrés, que no nos hallamos y que decimos, pasó un año y ¿para dónde voy? No tengo ni idea para dónde voy, pero pasó un año más. Por lo menos deberíamos decir, bueno, ya estoy un año más cerca de Dios. Pero muchas veces ni siquiera exploramos en ese entorno. Y la vida se convierte prácticamente en un divagar y en una frustración. Y yo hoy quiero que revisemos un poco sobre ese entorno de lo que está sucediendo. Y lo primero que tenemos que ver es nuestra forma de pensar. Esta mañana les envié hice 2 líneas. ¿Ustedes se acuerdan? La primera era por allá números 25:1, si mal no estoy. ¿Por qué? Porque es lo que los israelitas, su pueblo judío, dicen en el desierto cuando salen. Dicen, mejor estábamos nosotros en Egipto que lo que hoy tenemos. Y yo estoy absolutamente seguro que a muchos cristianos y muchas personas dicen, mejor era la vida anterior. ¿Y eso qué significa? Que no hay gratitud en el corazón, no hay agradecimiento en el corazón. Y no hay agradecimiento porque nosotros miramos lo que nos falta, pero no estamos mirando lo que tenemos. Pero yo quisiera llevarlos a una profunda reflexión, y es que hay muchísimas personas que quisieran tener la mitad de lo que ustedes tienen. Me gustaría que un día hiciéramos una excursión a África, donde los niños se alimentan con barro para poder llenar sus estómagos. El problema es que usted está mirando a lo alto y no está mirando un poco hacia abajo. O mire lo que está pasando con todos los chicos venezolanos que tienen que ir de sol a sol para poder tener el sustento.
Y cuando usted mira lo que tiene, usted tiene la capacidad de darle agradecimiento. El apóstol Pablo decía que si tenemos vestido y que si tenemos alimento, es suficiente para darle gracias a Dios. Y cuando uno tiene un corazón agradecido, es que Dios dice, wow, chévere con mis hijos. La palabra de Dios dice, estén en todo momento, ¿qué? Agradecidos. Estén en todo momento alegres. El síntoma de que yo estoy agradecido es porque soy un hombre alegre y comienzo a mirar. Y cada mañana cuando te levantes en la mañana, tienes la oportunidad de decirle, Señor, gracias porque hoy nací con vida, porque hoy estoy vivo, porque hubiera podido acostarme y no levantar. ¿Sí? Pero gracias. Y darle gracias por sus hijos. Y darle gracias porque sus hijos a veces hacen travesuras, gracias. Dale gracias por eso. Porque hay otros niños que están parapléjicos, cuadraplégicos, que no se pueden mover de una silla. Entonces es mejor atajar que empujar. Dale gracias a Dios por todas esas cosas. Y cuando somos agradecidos, Dios va a cumplir los anhelos del corazón. Pero hay que tener un corazón agradecido. Hay que darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios en esta tarde porque sé que ustedes vinieron, tienen disposición de corazón y dicen, wow, qué bueno es encontrarnos los unos con los otros, poder conversar un rato y saber que hablamos del tema que nos apasiona, el Señor. Y vamos a hablar de que nuestra gratitud o nuestro inconformismo o las cosas están ¿dónde? En mi mente. Y yo soy el que tomo la decisión. Nadie puede tomar la decisión por lo que yo piense, por lo que yo diga y por lo que yo haga. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y dice, no se amolden al mundo actual. O sea, el mundo es un molde donde nos lleva a nosotros y nos dice, oiga, el Señor les dice, oiga, pilas, cambien la forma de pensar. O sea, no piensen como la mayoría de personas. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. No, yo quiero que ustedes, o sea, les castraron la posibilidad de pensar. No los quieren dejar pensar. Ustedes tienen que romper el molde y pensar diferente a todo el mundo. Y diferente a todo el mundo es pensar, es eso. O sea, esta semana un médico de acá me envía un correo, él siempre me hace preguntas teológicas. Y me dice, Iván, un amigo me manda a preguntar que dónde está Dios por lo que pasó en Turquía y Siria. Yo cogí el celular, ¿de qué le contesto? ¿De verdad qué le contesto? ¿Le doy un programa de teología social en 3 líneas? No puedo, o sea, él se muere en su ignorancia, pero yo sí sé qué está haciendo el Señor allá. Entonces uno dice, no puedo, ¿pero por qué? Porque yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Yo tengo que comenzar a mirar qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que está pasando. Y mis pensamientos son los que hacen de mi vida que mi vida sea triste, o que mi vida sea alegre, o que mi vida sea miserable. Pero todo nace acá. Todo nace acá. Recuerdo que nosotros damos el ADN y luego que damos el ADN damos madurez espiritual. Cuando damos madurez espiritual me encanta porque la madurez espiritual es eso, es comenzar, su nombre lo implica, a madurar espiritualmente. Todo el tiempo no podemos ser niños espirituales esperando que nos den mamila, que nos den leche, sino que nos den alimento sólido. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Ustedes ya era para que comieran alimento sólido. Y es crecer, 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 crecer. Por eso estos chicos yo los felicito. Y los que están estudiando y los que están haciendo el devocionario y los que tienen sed de Dios. ¿Quién tiene sed de Dios acá? Bendito sea el Señor por la sed que usted tiene de Dios. Y usted tiene que irse aquí con mucha sed de Dios. Entonces, lo que dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Ellos son los que controlan tu vida. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad de controlar nuestra mente ni nuestros pensamientos. Y lo dice Proverbios 4:23, ante todo cuiden sus pensamientos porque ellos controlan tu vida.
por sobre todas las cosas, ¿qué dice? Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y hoy en día nos tratan evidentemente a nosotros de controlar. ¿No se ha dado cuenta? La televisión, las redes sociales, el mundo en general trata de ¿qué? De controlarnos y a conductarnos y decirnos qué es lo que debemos pensar, qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente en ningún momento piense. Y normalmente todo comienza a divagarse. Todo comienza a pensarse, y si no prende la televisión, 50.000 telenovelas, los noticieros, todos nos están marcando un rutero y nos están diciendo qué es lo que tenemos que pensar. Romanos, a mí me encanta Romanos 7:21, dice así, que antes de eso quiero contextualizarlos. Nosotros normalmente queremos pensar en qué, en lo que dice el Señor. Dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y perfecta, porque yo no la siento. Yo debería sentir que la voluntad de Dios para mí es eso. Pero muchas veces uno vive en un calvario y en un desierto y no sale de ahí. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no rompemos lo que tenemos que romper, y es la estructura mental que traemos. Y lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, sino lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:21, dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, que me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha en la ley en mi mente y me tiene cautivo. Y luego dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y hay cosas que me dice el apóstol Pablo acá, y me dice que yo estoy librando una batalla en mi mente. Aquí el apóstol Pablo me dice, oiga, ¿y usted está librando todos los días una batalla en la mente? ¿Y yo soy consciente o no soy consciente? ¿Yo ignoro la batalla de mi mente o realmente me preparo para la guerra? Que no me coja fuera de base. Pero hay una batalla en un plano que no es el plano en que nosotros estamos. Nosotros aquí estamos en un plano y estamos en una segunda o tercera dimensión que nos podemos ver, hablar, ¿sí? Pero hay un plano que es el plano espiritual. A mí me encantaría, hay gente que tiene un don, que es el discernimiento de espíritus, y si el Señor quitara el velo de los ojos en este momento, podríamos ver cosas que evidentemente para nosotros no son negadas, pero que existen acá. Si ustedes se acuerdan de el profeta, ¿se acuerdan del profeta Elías? ¿Se acuerdan que un día dice su mayordomo, dice, ¿y qué vamos a hacer si nosotros estamos aquí solos y vienen los ejércitos asirios en contra mía? Y le dice, hay una palabra que le dice, y dice, Señor, quita el velo de los ojos de mi siervo Gise para que él vea. Y dice que cuando él pudo ver, vio miles de ángeles en su entorno que se movían en las montañas. Yo se lo aseguro que aquí hay más de una entidad espiritual en este momento. Y nosotros nos movemos en dos entidades espirituales. Yo le ruego y me encantaría que Dios nos permitiera en un momento ver, porque adquiriríamos conciencia de lo que está pasando en un plano sobrenatural. Lo que se refleja en el plano natural que llamamos nosotros es producto de lo que ya acontece en el plano sobrenatural. Lo que pasó en Siria, lo que pasó allá, fue algo que ya aconteció espiritualmente. No se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. La palabra de Dios dice que el número de cabellos que nosotros tenemos, Él los tiene ¿qué? Contados. Yo creo que por eso a los que ya vamos más alticos nos los va quitando para no perder la cuenta. Sí. Entonces, el Señor no se le pierde nada de la mano, Él lo tiene todo ahí calculado, y Él no nos permite evidentemente ver lo que está sucediendo. La palabra de Dios también nos cuenta que hay unas huestes de maldad. Por allá cuando vamos al libro de Isaías y Ezequiel nos cuenta que el cielo era uno solo, pero que un día Luz Ángel, el ángel de luz, se rebeló en contra del Señor porque quiso ser más que Dios. Entonces dijo, y pondré mi silla sobre los astros y seré más que el Altísimo. Entonces
un problema de ego, un problema de orgullo, terminó y el Señor lo despachó y lo botó. Y se vino, pero no se vino solo, se dice que se vino con la tercera parte de los ángeles. Cuando se viene, si Satanás tiene algo bueno, es su estructura, su organización es buena, es lo único bueno que tiene. De resto, que venga el diablo y escoja. Pero ¿qué es la estructura que él tiene? Pues el apóstol Pablo nos dice que tiene arcángeles, ángeles, y tiene huestes de maldad. Él tiene una organización, y cuando un niño nace, cuando una persona está ahí, siempre le asigna un demonio. Nosotros, eso que dicen que el ángel protector, Dios, esa es otra cosa, porque bíblicamente lo que lo marca es eso. Y ese ángel que no es de luz, sino los ángeles, su propósito durante toda la vida va a ser evidentemente ¿qué? Matar, destruir y acabar con la creación del Señor. O sea, Él no trae nada bueno. Y como no nos puede tocar, y los cristianos hemos sido sellados por el Espíritu Santo, no hay posesión en nosotros. Él va a lanzar todo el tiempo unos mensajes a nuestra mente. Él conoce las debilidades nuestras. Y no nos va a afectar en lo que nosotros somos fuertes, sino en lo que somos débiles. Dígame en qué es débil y yo te voy a decir ese ángel en dónde te está mandando mensajes. Yo nunca he fumado y no me gusta y me parece horrible el tema. A mí nunca me va a tentar con fumar, porque me dice, pues ahí tengo la pelea perdida. Pero hay otras cosas que para mí sí son debilidad y él las conoce perfectamente, y ahí va a estar todo el tiempo golpeando. Ahí va a estar colocando pensamientos en primera persona, diciéndome o que yo no soy capaz, o que yo no soy capaz, o que fulanito de tal, echándole sal a la herida, y él va a estar peleando. Yo tengo que identificar que muchos de mis pensamientos no son míos, sino es el enemigo que los coloca. Cuando Satanás coloca un pensamiento, ¿qué se llama? Una tentación. Cuando Satanás coloca un pensamiento en mi mente, eso se llama tentación. Cuando Dios coloca un pensamiento, se llama una revelación. ¿Sí? Y cuando yo coloco un pensamiento, se llaman tonterías. ¿Sí? Pero normalmente es como lo que yo debo de identificar y saber evidentemente, y decir y discernir, este pensamiento es mío, o este pensamiento es de Satanás, o realmente es algo que Dios me está hablando. Pero ¿dónde libro mi batalla? En un campo que yo no conozco, y es en la mente. Yo quiero evidentemente que usted entienda este concepto. Yo oro y le clamo a Dios porque quiero que esta semana sea diferente. O sea, vamos a caminar 7 días donde vamos a limpiar nuestra mente, donde vamos a cambiar la concepción, donde vamos a hacer cosas. O sea, esto no termina aquí, sino termina dentro de 7 días. Porque yo sí quiero que demos una pelea ahí y comencemos a limpiar nuestra mente. ¿Sí? Esa batalla, ¿sí? Que es la batalla de todo el tiempo, de todos los días, desde el momento en que te levantas hasta el momento que te acuestas, estás en una batalla contigo. Porque Satanás no va a dejar pelear contigo. Y creo que sean conscientes. Y que comencemos nosotros a identificar, a mirar y evidentemente a meternos en ese campo, porque más adelante dice que las armas de este mundo no son las convencionales. Pues aquí yo sé, o sea, si yo me voy para la guerra, pues me llevo una pistola, me llevo un fusil, me llevo una daga, porque voy preparado para allá. Pero cuando yo voy a pelear en la mente, me voy a preparar con otras armas, porque yo tengo que identificar. Si a mí me dicen que vaya a pelear con fulano y tal, yo quiero saber cuál es la debilidad de esa persona para poder ganar la batalla. Y yo creo que el Señor nos dejó en su palabra, efectivamente, cuáles son las armas que vamos a... Muy bien. Si yo logro controlar mi mente, pues tengo una vida tranquila, apacible. Pero si yo la dejo que galopee ella, pues voy a tener una vida intranquila, asosegada, llena de problemas, ¿sí? El mal del siglo se llama el estrés. Los franceses decían el surmenage, ¿sí? Y es lo que nos está matando a nosotros. Se muere más gente por estrés que por cáncer. ¿Sabían eso? Pero yo puedo controlar eso acá. Si yo sé evidentemente dónde doy la batalla. Puede que te levantes en la mañana y
y no sé, uno es casado, entonces comienza, ¿sí vio? No se levantó. ¿Sí vio? Lo ignoró. ¿Sí vio? Debería estar esto listo. ¿Sí vio? Tal cosa. Esos pensamientos no son míos. Yo debo identificar que el enemigo está tratando de crear ¿qué? Confrontación, pelea, litigios. La llamada, ¿sí vio? Llamó en medio del recado y ni siquiera me saludó. ¿Sí? Y ya él está mirando, físicamente está mirando si usted le acepta esos pensamientos y por ahí está ¿qué? Atacando. Esas son las debilidades de que uno habla. Romanos 8:6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida. Y nosotros tenemos la posibilidad de estar pensando en temas de pecado o en temas de espíritu. Eso lo escojo yo. Finalmente, ese campo de fútbol que se está jugando, ese campo de la mente, es mío. Y yo digo qué jugadores juegan y cuáles no juegan. Y eso es lo que yo quiero que a partir de esta semana nosotros comencemos a decir, aquí juegan los buenos. Y comenzar a revisar y mirar cómo juegan los buenos. Bueno, les voy a dar ahí 3 formas de sanar mi mente. 3 cosas que tenemos que hacer esta semana para que sanemos nuestra mente y para que tengamos vidas exitosas, vidas felices, vidas tranquilas, de verdad. Y mi invitación es para que usted diga, mire, a partir de hoy mi vida tiene que cambiar, de verdad. Cuando usted salga a esta puerta, su vida tiene que ser transformada. Y si no va a ser transformada, quédese en el salón. Pero usted no tiene otra elección. O sea, usted se va a despojar y va a decir, voy a cambiar o mejor me quedo acá. ¿Sí? Pero es transformarse. La primero es, ¿con qué alimento yo mi mente? ¿Sí? ¿Con qué alimento yo mi mente? Y es, yo puedo controlar la alimentación de mi cuerpo, ¿sí o no? Ahora, cuando somos más de 35, y como yo sé que ahí estamos todos, excepto Mónica, ¿sí? Cuando ya uno pasa de esa edad y llega a los 40, ya uno dice, oiga, bajémosle el azúcar, poca grasa, ¿sí? Las harinas, más frutica, más vegetales, ¿sí o no? No golosinas, sí. No voy a hablar de esos males pecaminosos. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué va a acontecer? O sea, yo estoy cuidando mi dieta de lo que estoy me alimentando, porque si no me alimento bien, me voy a morir muy pronto. ¿Cierto? O sea, yo eso lo puedo controlar. Eso lo controlo. ¿Cómo no voy a controlar lo que entre a mi mente? Espere. Usted ha puesto un filtro, está controlando, usted está mirando qué es lo que usted se llena de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Usted cree que usted de qué va a llenar su corazón? Una persona que llena su corazón de pornografía, de basura, de todo, ¿de qué va a hablar? De eso. De eso. No tiene nada más que hablar sino de eso. Ahora, claro, tenemos un problema. Tenemos años y años. Aquí hay la primera silla que es para la doctora Ángela Paz Medina. Por favor. Nadie se dio cuenta. Ya. Nadie se dio cuenta, ya que muy sigilosamente nadie se dio cuenta. Muy bien. Entonces, usted controla lo que usted quiere comer y no quiere comer y sabe si le hace daño o no le hace daño. Ahora, si usted se alimenta de 8 horas de Netflix, tantas novelas, ¿sí? Y termina leyéndose el libro de Corín Tellado, ya sabe usted de qué se está alimentando. ¿Sí? No sé, pero usted es el producto de lo que usted se alimenta, de lo que usted come. Entonces, a partir de esta semana, me encanta, Mónica nos tiene en un club de decir qué cosas son buenas, saludables y todo. La publicidad es gratis, Mónica, no se preocupe, si necesitan productos ella los vende, ¿sí? Pero de eso se trata, de que nosotros cuidemos. Vea, si usted ya comenzó a cuidar su dieta diaria y sus alimentos, ahora va a comenzar a cuidar su dieta mental, ¿sí? La palabra de Dios dice por allá en el Salmo 119, 147, dice, muy de mañana me levanto
a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Y el Salmo 119, 97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Y el Salmo 16, 7 dice: yo te bendigo por los consejos que me da, tus enseñanzas me guían. Y me encanta porque la mayoría de los salmos, y estos salmos los escribió el rey David. ¿Y sabe cuándo los escribió el rey David? Los escribió los escribió antes de los 30 años, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Y él decía: por la mañana me levanto a pedir ayuda y en tus palabras he puesto mi esperanza. Entonces, si yo pongo mi esperanza en el Señor, ¿qué hago? Me levanto muy de mañana. Entonces, la primera fórmula que me da la Biblia es que yo por la mañana lo primero que hago es poner mi esperanza en el Señor. ¿De qué lleno yo mi mente? De lo que lo oí yo en la palabra. Por eso es que yo le pido al Señor todas las mañanas: háblame. O sea, yo no me quiero levantar de esta silla sin que me hable. ¿Por qué me encantan los devocionales? Porque yo digo: Señor, o sea, yo quiero arrancar con el devocional. A mí no me importa quién haga el devocional, porque yo sé que el Señor lo utiliza como un instrumento. Pues se habló a través de una burra, la burra de Balaán habló. ¿Sí o no? Qué bueno, gracias. Angelita, yo debo decirle que la mayoría de los devocionales los hago yo. No importa quién los haga, si Dios, ¿sí? Dios es el que habla a través de las personas y me trae el mensaje. A veces uno es la persona más humilde y da una palabra y digo: esa palabra es para mí. Cuando disponemos el corazón, evidentemente Dios nos utiliza. Por eso el devocional es espectacular. Pero aparte de eso, nosotros tenemos nuestro devocional personal. Entonces uno va a la palabra de Dios, mira qué era lo que estaba sucediendo, tiene el otro devocional y ahí se llena. La palabra de Dios tiene más de 7,000 promesas que son para cada uno de nosotros. 7,000, demasiadas. ¿Cuántas se sabes tú? Yo hago el reto y yo estoy absolutamente que el que más sabe 3. Ese es el promedio. Pero Dios tiene demasiadas promesas para mí. Va a llegar al cielo y uno le dice, y me va a decir el Señor: ¿y usted por qué tenía esa vida tan desgraciada y tan miserable? Decía yo: ¿pero qué? Decía: no, es que a punta de Netflix uno no, nada. Pero si usted ve en la palabra de Dios, ahí yo le tenía todas las promesas para ti. Ahí estaban todas las promesas. Dice que hay promesas de vida. Ahora, ¿de qué tengo que aferrarme? De esas promesas. Y reclamarlas. Yo reclamo las promesas. La palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, ¿qué? 1,000 generaciones serán benditas en tu nombre. Entonces, ¿yo por qué me voy a preocupar por mis hijos? Yo le digo, la palabra de Dios dice que tú y tu casa serán, ¿qué? Salvos. Entonces, si alguien no quiere entrar, yo le digo: Señor, y yo por la mañana, discúlpeme, Señor, yo lo chantajeo, le dice: tu palabra dice, es tu palabra. Y la palabra de Dios, ¿qué? No vuelve vacía. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos sanados. Yo lo declaro y lo creo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que ninguna de las buenas promesas dejó de cumplirse. Entonces yo lo chanteo y digo: Señor, eso lo dice tu palabra, no lo digo yo, lo dice tu palabra. Pero para hacer eso, ¿yo qué tengo que hacer? Conocer la palabra de Dios. Entonces, la necesidad de levantarse uno temprano es que yo agendo y mi primera reunión del día es con el Señor. Esa debe ser mi primera reunión. No me importa, o sea, tengo que levantarme más temprano, me levanto más temprano. ¿Sí? Pero yo no me levanto por la mañana a mirar redes y a ver qué dice fulanita, la foto, el Face. Eso no me importa. Para mí, mi primera reunión la tengo. Y hay otra cosa, no la concerto. Yo no hago la concertación de la cita. Dios está esperando que yo lo busque por la mañana. Y usted tiene dos opciones: o lo deja plantado, porque la mayoría de las veces se deja plantado al Señor y arranca en el trasegar, y uno no comienza a ir a cumplirle al Todopoderoso la cita que Él nos ha dedicado en la mañana. Él pone la cita. ¿Usted cree que cuando nos unimos en las redes a orar, quién es el primero que se une? Él. Él es el que está ahí pendiente a ver quién se unió, quién no se unió, a ver qué pide fulanito, qué pide sultanito. Él está ahí.
Ahora bien, la palabra de Dios por allá en Jeremías dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En quién estás confiando y en quién tiene puesta tu esperanza? En el político del caso, en la comadre, en el hermano, en la mamá, en el papá, en el médico. ¿En quién tiene su esperanza? Pues sepa a partir de hoy que la palabra de Dios dice que es maldito el que pone su esperanza en un hombre. Y a continuación dice, maldito el hombre que pone su esperanza en sí mismo. O sea, aquellos que dicen, no, es que es por mi fuerza. Es que yo para eso soy un burro, o no he escuchado frases. Es que trabajo como un burro. Pues ese burro, un día de esto se va a morir y se va a morir de hambre. Porque Dios le va a mostrar qué es el tema. Dios es el que se encarga de nosotros. Y luego dice que bendito el hombre que confía en Dios. ¿En quién tiene puesta su esperanza? ¿En quién tenemos puesta nuestra esperanza? Nuestra esperanza siempre debe ser Dios. Dios, Dios. ¿Quién es el primero en esperanza? Dios. Segundo, Dios. Tercero, Dios. Siempre, siempre, siempre. Mi esperanza va a estar puesta en Dios. Cuando su esperanza no está puesta en Dios, sino en los hombres, vas a sufrir decepciones. Siempre mi esperanza, ¿cuándo la pongo? En la mañana. La palabra de Dios dice, muy de mañana me levanto a pedir tu ayuda. Entonces no se preocupe por sus hijos. Preocúpese por levantarse temprano y ponérselos en las manos de Dios, y Él te los lleva y se los trae. Él es el mejor escolta. Es que vivo preocupado por los hijos, vivo preocupado por mi trabajo. Pues levántese por la mañana y pídale a Dios y dígale. Y no se preocupe, dígale a Dios que le molesta, que le preocupa, que le dice, pero póngalo en las manos de Dios y luego salga a hacer lo que sea. Pero no salga a hacerlo sin que se lo haya puesto en las manos de Dios. ¿Y qué más dice? Cuánto yo amo tu ley. Todo el día medito en ella. Ok, eso me encanta. ¿Cuánto en el día meditas en la palabra de Dios? En el devocional, en lo que dice. Es mantenerme meditando en las cosas de Dios. A mí me encanta, yo realmente, de cambio de ser algo, me parece muy bueno que vivo en Cota y trabajo en Bogotá. Y me encanta que viajo yo solo. Me fascina, porque es el tiempo que yo comparto con Dios. Entonces oro, hablo con Él, discuto con Él. No, Él discute conmigo, no, Él habla conmigo. Pero es el tiempo de los dos. Entonces yo aprovecho ese tiempo para decirle, Señor, gracias, mira, ayúdame con esto, ayúdame con ello, porque Él se vuelve mi compañero. Y esos son los espacios. No me importa que haya trancado porque tengo más tiempo para compartir con Él. Entonces, no me estreso por eso, porque tengo la mente puesta ahí. Yo no estoy preocupado si llego a la oficina y voy a llegar 5 minutos o 10 minutos antes, porque sé que todo está en las manos de Dios, y que si me retrasó un poquito el tráfico era porque me iba a librar de algo. Me iba a ayudar con algo, y que si se aligeró el tiempo es porque Él quiere que yo llegue más antes de pronto a atender a alguien. Pero mi tráfico no lo manejo yo ni nada, lo maneja el Señor. Es la forma en que nosotros debemos habitualmente tener una armonía y una relación permanente con el Señor. ¿Para qué? Para que dice, y todo el día medito en su ley. Todo el día, no por la mañana. Por allá cuando van saliendo de Egipto dice, enséñale a tus hijos la ley. Y le dice, ¿cuándo? Por la mañana, al mediodía, por la tarde, en el autobús, cuando vaya, cuando venga. O sea, me está diciendo todo el momento. Es más, ¿sabe qué les decía a los israelitas? Que deberían de tener orlas en sus túnicas. Para que suenen, ¿sí? Para que suenen. Cada vez que usted la vaya a sonar, debería recordarse que debería de estar hablando de Dios. Wow, ¿verdad? Sí. De verdad, o sea, esas campanitas ahí. Ahora si quiere colocarse una campanita ahí, hágalo. Muy bien. Y mira la situación. Y mira la situación que vivía David. David en la cueva de Adulán, que se habla casualmente que en la cueva de Adulán, ahí él componía. Cuando lo estaba persiguiendo el rey Saúl. A mí me persiguen y me está persiguiendo alguien y yo busco el número de la policía que me ayude y todo, pero yo en ese momento no tengo mi mente ahí. David era capaz de hacerlo. Y no le importaba que lo estuvieran persiguiendo y que tuviera problemas. ¿Dónde tenía David su corazón? En las cosas de Dios. Por lo último que dice que es, el Señor dice, por fin he hallado un hombre conforme a mi corazón. Wow, ¿verdad?
Pero claro, era especialista en llevarle serenatas y todos los días componer cosas maravillosas para Dios. ¿Cómo Dios no se va a enamorar de un hombre como él? Lo que nos deja David es el legado de las serenatas para las damas. También las conmueve profundamente. Así es el corazón de Dios. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que nosotros, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Alimentar nuestra mente. Alimentar nuestra mente. Alimentar nuestra mente. ¿De qué alimento? ¿De qué los alimenta? El segundo es liberar la mente. ¡Wow! Liberen la mente. ¿De qué liberar la mente? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Yo debo decir que me convertí cuando tenía 33 años. Justo a tiempo. La misma época en que el Señor Jesucristo murió. Ese mismo año muere mi vieja naturaleza y comienza un hombre a surgir. Pero durante 33 años, yo no puedo desconocer que estaba en el mundo. Y que ese era el lastre que yo cargaba. Y que como lastre que yo cargo, yo tengo que comenzar ¿a qué? A limpiar, a quitar y a dejar atrás. Sí, yo quisiera, de verdad, y le rogaría a Dios que lo hiciera así, que cuando uno se bautiza, que cuando lo sacaran a uno ahí de la piscina, wow, ya fuera, wow, ¿quién soy yo? Tengo todo renovado, no tengo ningún problema, pero no es así. Sigo con mis luchas, con mis peleas, con mis temas diarios ahí. Entonces yo tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Dónde nace esa naturaleza pecaminosa? La palabra de Dios nos dice que en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban ahí, que tenían una conversación to face con el Señor. Hola, ¿cómo amaneció? Bien, chévere y tal. Pero que un día ellos se cansaron de la buena vida y los echaron, no pagaron la renta. Y los echaron. ¿Qué acontece en ese momento? Que el conocimiento que ellos tenían de Dios desapareció. Ya comenzaron a olvidarse. Y hoy en día nosotros tenemos que volver al conocimiento de Dios. Esa naturaleza pecaminosa que con un hombre cae, que con el otro se levanta, que es con el Señor Jesús, es la que nosotros debemos de ir en pro de ella. De volver otra vez al conocimiento de Dios. Por eso es que los niños cuando nacen con una naturaleza pecaminosa. Nacen egoístas, todo esto es mío, propio evidentemente de la caída del hombre. Yo tengo que batallar con esos viejos hábitos. ¿Qué dice Romanos 8:5? Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Mi primer enemigo, ¿dónde está? Dentro de mí. Es mi vieja naturaleza carnal. Aquellas pasiones que alimentábamos nosotros que se siguen moviendo dentro de mí, es lo que yo debo comenzar ¿a qué? A matarlos. Entonces yo tengo la ventaja de que yo soy el que tomo la decisión si comienzo a pensar en cosas pecaminosas o en cosas espirituales. En esto pensad, dice la palabra de Dios. Ahora, ese enemigo está dentro de mi casa. Entonces yo no lo puedo, yo lo que puedo es controlarlo, manejarlo ahí, pero está acá. Lo he llevado durante 33 años. Y yo debo ser consciente que así es. Y debo comenzar a que mengue esa naturaleza para que nazca la naturaleza espiritual. Por eso el apóstol es enfático cuando dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en tal naturaleza. Esa naturaleza era normal en nuestra vieja vida antes de conocer al Señor Jesucristo, era natural, pero ya no es natural. Ya debemos vivir ¿dónde? En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, mi primer enemigo, para que lo tomen ahí, es la naturaleza pecaminosa. Yo no me convertí, inmediatamente cambié, sino es algo que yo tengo que ir despojando. El segundo enemigo, pues, es ¿quién? Satanás. Ya hablamos de Satanás y no le voy a dar más espacios ahí. Pero él vive y es el papel que él juega. Entonces, la otra fortaleza que nosotros tenemos, evidentemente, es la batalla que libramos todo el tiempo contra las huestes de maldad. Eso significa que él siempre va a estar abonando mi mente. Yo no lo puedo desconocer. Pero yo sí puedo, efectivamente, ¿qué es? Comenzar, efectivamente, a romper la estructura. A decir, este pensamiento no es mío. ¿O no? ¿No les pasa a ustedes que de pronto están orando y ¡pum! Se vienen unos pensamientos y esto?
¿por qué aparece aquí? O usted va a orar y después dice, oiga, pero primero me tomo un tinto, pero ese tinto solo no viene bien, aquí un pedacito de queso. Y usted comienza ¿a qué? A divagar, a divagar, a divagar. Y ya cuando va a orar dice, ¿y yo qué era lo que le iba a decir al Señor? Señor, ¿tú tienes algo que decirme? Porque yo, ya. Que sirve, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, evidentemente, es divagar, divagar, divagar. Y es lo que, evidentemente, intoxica mi mente. Yo tengo un buen propósito, tengo ganas de hacerlo, pero evidentemente termino mal. ¿Por qué? Si yo no identifico que mi vieja naturaleza y Satanás no están de acuerdo en que yo me ponga a orar. Segunda de Corintios 11 dice, a quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Ahora viene un versículo que es el que quiero hablar. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. O sea, Satanás tiene unas artimañas, o sea, mañas, evidentemente, que es lo que nos lleva a confundirnos y nos lleva, evidentemente, a pecar. Pero lo leí con el versículo anterior, ¿por qué? Porque nosotros le damos papaya. Entonces, cuando usted se levantó mal con sus hijos, pero ¿cómo fue que ella no levantó? ¿Cómo fue que ella no arregló el cuarto? ¿Cómo fue que ella no me dejó organizada la casa antes de salir? Usted comienza a maquinar un tema. Sobre eso, Satanás le va a echar sal a la herida. Pero sí, es que todo el tiempo lo hace así. Es que, ¿quién sabe en qué andará? Y uno cree que esos pensamientos están en primera persona. No es cierto. Entonces, normalmente digamos que hay cosas que hay que cortar de entrada. Si yo tengo una enemistad o me molestó algo, córtelo. No le voy a dar papaya. Por eso decía, no le doy la oportunidad de que lo haga. Si usted tiene un dolor o un resentimiento en su corazón, de ahí se va a agarrar Satanás para hacer de ti una persona amargada. Dígame cuál es el dolor que hay en su corazón, la ausencia que hay en su corazón, y le voy a decir y le voy a contar dónde todos los días Satanás pone la sal. Entonces ahí donde lo que causó dolor, tristeza, amargura, resentimiento, ahí todos los días lo va a estar abonando. Y tú tomas la decisión de permitírselo o no permitírselo. Pero puede llegar un día y decir lo que dijo el apóstol, pero yo, para que no ser presa de Satanás, lo que he decidido es ¿qué? Perdonar. Y aquí trae un ejemplo, un muy buen ejemplo de lo que puede acontecer y es la falta de perdón. Pensemos solamente un minuto por la falta de perdón. Usted tiene algo con alguien, inmediatamente esa falta de perdón es lo que va a generar efectivamente que sobre eso nazcan muchas controversias y que usted sea una persona amargada. Satanás se lo va a recordar todo el tiempo. Yo tomo la decisión, dice, conmigo no va, yo corto aquí, no tiene absolutamente nada que ver, e inmediatamente cambio mi actitud y perdono a esa persona. Muy bien, entonces vemos la vieja naturaleza pecaminosa y Satanás. El tercero es el mundo. El mundo. Entonces tenemos tres enemigos contra nosotros los cristianos. 1, la vieja naturaleza. 2, Satanás. Y 3, el mundo. El mundo son los valores que nos están vendiendo. Los valores que hoy nos venden. Todo es contracultural. Todo es contracultural. ¿O no? Usted es un retrógrado si usted piensa que el tema gay no va, porque dice, y Dios los creó hombre y mujer. Pero si no, pues usted es un retrógrado, usted es un dinosaurio, usted es sectarista, bueno, todos los apelativos. El pastor Ordóñez, me encanta, me decía, yo llegué a los Estados Unidos en los años 60, esto lo dice el pastor Ordóñez. Y dice, y en los años 60, esa gente estaba en el closet, o sea, no se hablaba, no se tocaba, se decía, pero ahí nadie salía a hablar. En los años 80, como que la cosa ya fue cambiando y entornando, y verdad es que en los últimos tiempos ya la cosa ha venido cambiando, entonces ya se hablaba, ya usted lo permitía, ¿sí? En el siglo XX se volvió moda, eso como que ya es play,
Eso ya es play, es no sé qué, y sí sé cuándo. Increíble que una minoría imponga y mande y diga y haga y controle. Nosotros estábamos viendo lo que es pacto global, ¿sí? Todo lo que lleva la agenda de desarrollo y Dios, o sea, detrás de eso hay un trasfondo espiritual impresionante. Entonces eso ya se volvió regal mega play. Y dice el pastor Ordóñez al finalizar, dice ya, para la época de 2010 me vine para Colombia porque ya se iba a volver obligatorio. Entonces, pero hoy en día estamos en eso. O sea, hoy en día, ¿qué es el tema? Eso es play. Eso como que no, chévere, somos un grupo especial, no sé qué. ¿Sí? Entonces, eso es contracultural. O sea, eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el hecho de ser abogado, pues me ha permitido mirar lo que está sucediendo y el rumbo que está tomando. Entonces, uno mira sentencias de la corte. Quiero referirme a 3 especialmente. Uno es el tema del aborto. La palabra de Dios dice, no matarás. Y usted mata lo más indefenso de lo indefenso, que es una criatura, es un niño. Dios puso ahí su espíritu, su corazón, y tiene un propósito. Y cuando usted hace eso, lo que hace es cortar el propósito que Dios tiene. Pero ya la Corte Constitucional dijo que usted a las 24 semanas perfectamente. ¿Por qué? Porque está primero la persona, la mujer. Y los derechos del niño no cuentan. Entonces, eso es completamente contracultural. Es más, en la época de Israel, si usted no tenía un hijo, el Señor decía como si tuviera una maldición. Era una maldición. O sea, Señor, quita la maldición de mi mente. Eso, para esa época, hoy es que contracultural, hoy está bien y no hay ningún problema y ya está despenalizado y todo. Entonces, el hombre dice lo que es contrario a la palabra de Dios. Se legisló sobre la eutanasia, ¿sí? Sobre la eutanasia. Todos sabemos que la eutanasia es evidentemente cortar la vida antes de que Dios tenga. Y es increíble porque es que a veces Dios utiliza el dolor para acercarme evidentemente a Él. La forma más singular en que uno se acerca a Dios es a través del dolor. Si a uno no le infligieran dolor, no se acercaría, no quitaría cosas de nuestras vidas y no llegaríamos a los pies de Dios. O también, yo no sé si usted en medio de la felicidad, del gozo y la alegría, usted se vino a buscar a Dios, y si lo hizo, es de los que me gusta tomarme la selfie. Pero normalmente Dios lo utiliza a través del dolor. Y cuando Dios está operando su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, nosotros tenemos una idea mejor y es cortemos la vida. Entonces viene la eutanasia. Hoy en día la Corte Constitucional usted dice que si usted tiene dolor, usted se lo puede quitar y que lo ayudan a que tenga un descanso asistido, pero es un suicidio asistido. Entonces el plan que Dios tenía para que a través de ello llegaras al cielo, ya lo cortamos. ¿Contracultural? Contracultural, completamente contracultural. Eso es lo que el mundo te está viviendo. Y si no, mire todas las marchas que se generan en la séptima y en la Plaza de Bolívar cuando se habla del aborto y van a, que no sé qué, y salen los defensores y salen los contradefensores. Nadie hay quien hable por ese pequeñito. Y Dios nos habla y nos habla de esa manera, pero es lo que nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo el mundo? El mundo nos está diciendo la vanidad, el ego, los placeres de la vida, todo nos lo está diciendo. El mundo nos está diciendo que el centro del universo somos nosotros. Nosotros somos el centro, es que me tienen. Pero, perdónenme, el centro del mundo es Dios. O sea, no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Usted se ha levantado en la mañana y le ha preguntado y le ha dicho, Señor, ¿tú qué quieres que yo hoy haga? Y que se haga tu perfecta voluntad, que se haga tu voluntad. Cuando yo leo y nos damos cuenta en la Semana Santa, déjame ya al final. Cuando yo estoy leyendo y mirando en Semana Santa la pasión de Cristo, pues la batalla grande que libró el Señor no la libró en la cruz. La batalla grande la libró en el Monte de los Olivos. Porque ahí era donde Él sabía lo que iba a pasar. Y ahí era donde
Satanás estaba maquinando. Va a ser doloroso, va a sufrir, va a pasar, va a suceder, ¿sí? Pero Dios, el Señor Jesucristo termina diciendo, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y la verdad fue que se hizo la voluntad de Dios. Y si Dios no le libró el dolor a su hijo, sino tuvo que pasar por ahí, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Pero si el Señor Jesucristo no hubiera ido a ese madero, hoy no estábamos reunidos nosotros acá. Tenía que ser de esa manera para que fuéramos muchos salvos. Y piensen que si 80 años versus toda una eternidad no es absolutamente nada, es un respiro. Y si yo tengo que aprender algo aquí, vengo a aprenderlo. Con un espíritu ¿qué? Aprendiz, que tenga la capacidad de aprenderlo. Entonces vemos 3 cosas, ¿cierto? Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar toda fortaleza. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y destacamos ahí que nos dice que hay una lucha, que las armas no son las convencionales, sino que son armas de tipo espiritual. Entienda que son armas de tipo espiritual. Y que con esas armas derribamos toda fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Satanás. Fortaleza es una mentira que nosotros hemos creído. Y yo cuando llego, evidentemente, a los pies de Cristo, tengo muchas mentiras concebidas como si fueran verdades. Y yo tengo que confrontarme con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Esta semana arranqué con teología, el jueves. Y hay una señora que estaba ahí comenzando a conocerla, y le digo, bueno, bien, que dice, ¿por qué estás orando? Digo, por mi esposo. Digo, ¿por qué? Dice, porque es católico. Yo no veo problema. ¿Cuál es el problema? Dice, pues, es el problema, evidentemente un día lo traje a la iglesia, entonces el pastor dijo que los hermanos del Señor Jesús, y a él le pareció es un escándalo, dijo que no volvía, porque Jesús nunca había tenido hermanos. Y uno, pues a mí me parece, y hoy en día me parece, entre comillas, el colmo de la ignorancia, porque es que la palabra de Dios lo dice. Y estaba María y sus hermanos. Y yo le digo, a mí me encanta. Y hoy en día me encanta pensar que realmente el Señor Jesús tuvo hermanos. Me parece muy bonito. O sea, Él no era un extraterrestre. Él quería ser lo más normal de lo normal. ¿Sí? Él comía y le decían que era glotón. ¿Sí? Entonces, pero Él quería parecernos a todos. O sea, ser muy chévere. ¿Cuáles eran los amigos de Jesucristo? Él andaba malísimo de amigos, él andaba con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, sí, él no, de amigos, ¿sí? Entonces uno revisa y mira y dice, ese era el Señor Jesucristo, era tan divino como tan humano, y eso, yo lo amo por eso, o sea, porque me parece tan normal. Es más, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, después nos vemos Jacobo. ¿Quién era? El primer obispo que hubo en la ciudad de Roma, y era el hermano medio del Señor Jesucristo. ¿Quién es Santiago? El libro de Santiago es maravilloso, es hermoso. El medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Quién era Judas? No, Judas Iscariote, sí. El Judas bueno. El hermano del Señor Jesucristo que tiene una epístola ahí. Me parece que tenía una familia súper mega chévere. ¿O no? Entonces, ¿por qué yo no voy a quitar y le digo, le quito el misticismo al Señor Jesucristo? Pero eso es lo que me encanta. Pero antes, ¿qué era lo que yo tenía? Fortalezas. Y fortaleza era una mentira que me habían vendido en contra del conocimiento del Señor Jesús. Por eso cuando me dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, a mí me encanta leer la palabra de Dios. Digo, porque esto es verdad. Esto es verdad. Wow, yo pensaba esto, pero lo que yo pensaba no es cierto. ¿Yo qué estoy haciendo? Cambiando mi forma de pensar. Y ahora me estoy ajustando a la verdad. ¿Y eso qué me hace? Libre. Eso me hace libre. Y no me espanté con el Señor,
pero sí yo tenía dentro de mí y hubo el análisis comparativo. Por eso, cuando estos chicos me dicen, estamos estudiando, dicen, wow, qué chévere, porque están conociendo la verdad, y el conocer la verdad nos hace libres, nos hace libres. La iglesia era una hasta 1500 años, era una sola, y la iglesia lo único que hizo fue protestar por los abusos que se habían hecho, y por eso lo llamaron protestantes. Pero después la misma iglesia católica se contrarreformó porque se enteró evidentemente que había cosas que no estaban bien. Pero para eso yo tengo que ¿qué? Conocer la verdad para que me haga libre. Muy bien. El pastor Darío tiene una frase acuñada que me encanta. Él resume todo esto, es decir, que mi vida es un pensar, un sentir, un decir y un hacer. Muy bien. O sea, y es cierto, cuando nosotros pecamos de verdad deliberadamente. Y yo lo reconozco. No es que, un hueco abde. ¿Ustedes saben? ¿Alguien se veía las tiras cómicas? Es que va uno y se cae. No, eso es falso. Lo que acontece normalmente, ¿qué es? Es que uno piensa y yo podría matar el pensamiento ahí. Ahí lo mato. O sea, venga, esto no es mío, es un pensamiento de Satanás, no quiero pensar en cosas pecaminosas, ahí mato mi pensamiento. Lo capturo, dice, atamos todo pensamiento y lo llevamos a los pies de la cruz. O sea, no dejo volar en mi imaginación, porque eso se me vuelve en un sentir, entonces ya como que me siento agradable, me siento bien. Ahora, las cosas pecaminosas vienen de instintos naturales para nosotros, son instintos naturales, los puso Dios. Si usted piensa en temas de sexo, pues Dios los puso, pero le dio un marco regulatorio donde debería funcionar. Si usted lo saca de ahí, acaba, y Dios lo que quiere es que usted controle esa parte. Dios nos dio el fuego, y el fuego es chévere, la chimenea nos calienta, hacemos la comida, pero si usted lo pone en la mitad de la sala, pues le quema la casa. Entonces Dios lo que quiere es, oiga, controle sus emociones, contrólelas. Entonces yo puedo decir, venga, yo voy a colocar una alarma en mi mente y cuando me lleguen esos pensamientos, ¿qué hago? Alarma, danger, peligro, esto no es mío, esto es de Satanás, esto es ahí, y lo enmarco. Pero todos, o sea, Dios nos dio la sensibilidad de vivir cada día mejor y tener una vida buena, pero no que nos volviéramos ávaros y que pensáramos solo en nosotros. Pero eso nace a partir de instintos primarios que yo debo ¿qué? Controlar. Es un ¿qué? Un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Pero yo lo puedo cortar en la fase 1. Cuando ya comienzo yo a dejarme relajar, de ahí para allá es cuando ya eso coge ventaja y terminamos nosotros normalmente en actos de pecaminosidad. Bueno, vimos 3 enemigos fundamentales que hoy debemos salir. ¿Uno cuál era? La naturaleza pecaminosa, mi vieja naturaleza pecaminosa. O sea, no la podemos, y está dentro de mí. Satanás, no lo puedo ignorar. Y el mundo lo que me está vendiendo. Ahora, como ya las conocemos, sabemos cómo trabaja, voy a decirle qué podemos hacer en nuestra mente. 3 consejos fundamentales para trabajar nuestra mente. Primero, voy a enfocar mi mente en 3 aspectos fundamentales. El primero, voy a pensar en Jesús. Voy a pensar en Jesús. Entonces cuando venga, no, yo quiero pensar en Jesús. Y la verdad, y me encanta pensar en Jesús. Me encanta pensar en Jesús que un Dios grande y maravilloso que hizo toda la creación y que la creación es admirable, los atardeceres, cómo se hizo. O sea, hay una carrera que se llama ingeniería, y hay todas las ingenierías, ¿no? Ingeniería de sistemas, ingeniería industrial. Y es porque es ingenieros y son ingeniosos y crean cosas. Pero el mayor ingeniero se llama Dios. Él sí que tiene un ingenio. Cuando uno comienza a mirar o comienza cómo funciona el cuerpo humano, uno dice, wow, pero es demasiado ingenio. Esto es realmente demasiada creatividad. Entonces, wow, yo admiro por toda la creatividad. Y admiro y pienso que el creador del universo pues está a mi lado. Pero me encanta saber que un día dijo, si yo quiero que sean salvos y que vengan para mi casa, pues tengo que volverme como uno de ellos. Y se hizo hombre. Y me encanta pensar
que estuvo caminando por Jerusalén. Y me encanta pensar evidentemente que peleó, y cuando él peleaba, él no era sumiso, ¿sí? Él le dice a Herodes, porque Herodes le echó ganas, dígale a la perra del Herodes, o sea, ¿verdad? Léalo, eso es bíblico, dice ahí, dice, vaya a la perra de Herodes, que todavía mi tiempo no ha llegado. ¿Sí? Eso era así. Y cuando se reunía con los famosos 70, o sea, con los fariseos, les decía, sepulcros blanqueados. Ustedes por dentro son todos bonitos, y por dentro están llenos de podridumbre. Y les decía, o sea, él era espectacular, o sea, no era cualquiera, o sea, donde llegaba todo el mundo decía, wow. Ahora, él todos los días hacía milagros y prodigios. Dicen que si los hubieran escrito, pues que no alcanzaban los libros de la vida para hacerlos. Tenía un parche, Marta, María y Lázaro. Yo me imagino que llegaban de Marta y María. ¿Y qué Jesús hoy qué hizo? No, pues, 400 paralíticos allá, 300 ciegos y unos tuertos que habían ahí. Ese era el cotidiano de Jesús. Esa era la labor diaria de Jesús. Eso lo hacía todos los días. Eso se volvió común. Y llegaba allá donde Marta y María y se ponían a charlar, ¿sí? El de la portería, no, que aquí está Jesús. Pero ¿cómo llega sin avisar? Bueno, que siga, ¿sí? Pero ese era el parche donde estaba, ¿sí? Y era normal, era un tipo bacano, chévere con sus amigos, ¿sí? Y ese es mi Jesús. Les enseñaba, los confrontaba, se unía con gente que nadie deseaba unirse. Era humano, lloró. Wow, ¿verdad? Sí, lloró por Lázaro, por su amigo Lázaro, lloró. Entonces era humano, o sea, vivía de sensaciones. Y me encanta ver ese Jesús y pensar en él, me gusta. Pensar que un día él camina por Jerusalén. Es maravilloso pensar en eso. Pensar que aún hoy en día las calles de Jerusalén están impregnadas de la sangre de Jesús es espectacular. Pensar que hay una tumba vacía es espectacular. En eso uno puede pensar. Y uno puede romper. Cuando tú piensas en eso, por más fuertes que sean tus pensamientos, podrás romper y cambiar todo lo que se viene a su mente y a su corazón. Porque es maravilloso pensar en toda la obra creadora. Levantarse cada mañana y ver una cruz vacía es el símbolo de que yo regreso a casa, que tengo asegurado mi retorno a casa, pero es un símbolo de amor. Lo que antes era juicio, degradación, se ha vuelto en un símbolo de amor. Y dicen, wow, ¿verdad? ¿Verdad? En eso podemos pensar. Y les aseguro que cuando usted comienza a pensar, rompe todos los espacios de su corazón y solamente alberga un pensamiento. Manejamos nuestra mente y comprometemos nuestras emociones. En eso vamos a pensar. Lo segundo que me gusta pensar a mí, la segunda pensar, es en la eternidad. Y me encanta, gracias. Y me encanta pensar en la eternidad. Por eso hay cosas que me fascinan. Yo no sé por qué todo el mundo le tiene kufú al Apocalipsis o al libro de Daniel. Si son los libros más maravillosos que hay. Es de las cosas que nos tienen vendidas a nosotros y nos dicen que eso es para locos. Pero lo que yo entiendo, creo y comprendo hoy en día es que Dios tiene cosas maravillosas. Mire, cuando nos dan la Santa Cena, a mí particularmente yo pienso en dos cosas fundamentales. Uno, en que el día antes en que el Señor Jesús iba a morir, reunió a la gente y les hizo una cena y les dijo, bueno chicos, yo tengo que irme, me voy a ir, pero ustedes vienen luego, y compartió el pan y compartió el vino y hizo unas promesas. La primera promesa que dijo, y no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en la eternidad. O sea, el Señor Jesús después de eso nos ha tomado un solo vinito. Está esperando que nosotros lleguemos para hacer una gran cena en el cielo. Esta es una promesa. Luego cuando nosotros leemos la cena del Cordero. Entonces
La cena del Cordero es que el Señor dice que tiene una cena donde vamos a ir nosotros invitados y dice que ahí habrá, mi nombre está grabado ahí. Esta silla es para Iván. ¡Wow! ¿Verdad? Sí, es así. Y voy a cenar con él. Y vamos a tomarnos unos buenos vinos porque él lo prometió. Otra cosa que él dice es que mi nombre va a estar grabado en un nombre nuevo. Y dijo, y les daré a ustedes un nombre nuevo y estará en una piedrecita. ¿Cómo me iré a llamar yo en la eternidad? Ni idea, pero sé que el nombre me va a gustar. Eso me parece espectacular. La palabra de Dios, hay algo acá, me encanta. La palabra de Dios dice, en Colosenses 3:2 dice, concentre tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, esto es lo que dice la palabra, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Lo dice la palabra de Dios. O sea, wow, esto no es nada en comparación a lo que viene. Si yo admiro el atardecer, las montañas, admiro todo, y digo, wow, ¿verdad? Esto lo hizo en 7 días. Allá ha tenido más tiempo para hacer lo que viene. O sea, lo mejor está por venir. Eso me mata a mí de curiosidad y de pensar. Yo dejo volar un poco mi imaginación. Digo, wow, ¿verdad? ¿Verdad? No importa. O sea, cualquier dolor que nosotros vivamos aquí es un dolor de muela. No es nada. Lo digo por lo de... Eso hace evidentemente que yo comience a cambiar. Usted cambia su mente y su entorno cambia. Dios no está en el negocio de cambiar las cosas de su entorno, no está en ese negocio. Dios quiere, antes de que cambiar su entorno, cambiar su mente. Si usted quiere que su entorno cambie, cambie su mente. Porque cuando cambie su mente, ya Dios le va a decir, ya no necesitamos más de eso, quíteselo de ahí. Pero mientras usted le dice, Señor, cambie las cosas de mi mente, dice, ¿para qué? Él no está interesado en cambiar las cosas externas. Él está interesado en que cambie tu mente. Cambia tu mente y las cosas de tu entorno van a cambiar. Dime qué es lo que te molesta. Y yo le digo sobre qué Dios está trabajando en tu mente. Cuando tú arregles tu problema mentalmente, Dios va a arreglarlo de afuera. El problema no está afuera, el problema está adentro. Por eso el tercero se llama enfoco mi mente en lo correcto. Pienso en lo que está correcto y en lo que está bien. O sea, yo no dejo galopar a mi mente como un becerro o como un potrillo, sino yo controlo mi mente. Y yo comienzo a llevar cautivo todo pensamiento y a hacer evidentemente que mi mente esté conectada con la mente del Señor. Que yo piense lo que el Señor está pensando. Pero la batalla la gano ahí. Recuerden, el mundo, Satanás y la naturaleza pecaminosa están empecinados en que usted no llegue donde tiene que llegar. Pero que usted tiene unas armas y es pensar en Jesús, pensar en la eternidad y enfocarse en lo correcto. Y para ir finalizando y cerrando el tema, el reto que yo quiero hacerles es que esta semana vamos a comenzar intencionalmente a limpiar nuestras mentes. ¿Cómo lo van a hacer? No permita que ni por tus ojos ni por tus oídos entren cosas que no estén glorificando a Dios. Que no estén glorificando. ¿Esto le gustaría al Señor Jesús? No contamine. Y si hay que cambiar de amistades o salirse de una conversación o hacer otra cosa, listo, lo hago. Pero no me dejo contaminar, esto no viene de Dios. ¿Sí? Ahí es donde nosotros manejamos y somos contraculturales. Ahora, listo, ¿a usted le gusta la novela? Haga el esfuerzo de comenzar a dedicarle más tiempo a Dios. Cuando se habla del diezmo no se habla temas eminentemente solo económicos. Se habla del tiempo. Cuando usted le dedica tiempo a Dios, Dios le dedica tiempo para usted. Cuando usted le dedica de sus recursos, de sus servicios a Dios, Dios le dedica. Dios no se queda con nada. A mí me encanta. A mí me encanta pensar de que yo trabajo para Dios. Es el mejor trabajo. El resto
es trabajar para pagar recibos y deudas. Pero es espectacular pensar efectivamente que Dios nos paga aquí y nos paga en la eternidad. O sea, Él no se queda con absolutamente nada nuestro. Cuando uno trabaja, los que estamos leyendo la Biblia en un libro, en un año, comenzamos a arrancar números. Y me encanta porque Dios es un Dios de orden, perfecto, perfectamente todo lo ordenó y todo lo dispuso. Y Dios escogió una tribu que eran los levitas. Y hoy el pensar que yo soy un levita me encanta. Me encanta, eran con los que hablaba, con los que se movía, con los que decía. El resto era pueblo. Además los levitas era una de 12 tribus. Las otras tribus andaban en otro paseo. Pero la tribu que tenía el contacto y que manejaba las cosas de Dios eran los levitas. Entonces decía yo, wow, ¿verdad, Señor? Yo soy de tus levitas. Sí. A los hombres de guerra les dijo, comiencen a hacer el censo de los de 20 años hacia arriba. A los levitas dijo, el que tenga un mes en adelante me lo cuenta. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Y a los otros les dijo, los que tengan 50 años. De ahí para arriba ya, a los levitas se morían haciendo su oficio. ¡Wow! ¿Verdad, Señor? Ese soy yo. Eso me emociona. Porque eso es lo que el Señor quiere para mí, lo que hace. En eso pienso. Pienso que los cristianos no somos más del 7% a nivel mundial. Somos muy poquitos. Y aquí sí quiero ser calvinista, y es que Dios nos escogió a nosotros. Tiene un plan con nosotros y nos lleva en la palma de la mano. Que siempre nos dice que estamos al amparo y al abrigo de sus alas bajo su protección divina. Y que tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En ese Dios pensad. En eso. Hay cosas por qué pensar, sí. Eso cambia mi vida, cambia mi entorno, cambia todo. Pero yo tengo que apropiarme de eso. Y para ello debo conocer la palabra de Dios. Debo tener una relación con el Señor. Debo cada mañana levantarme muy de mañana y buscarlo. Recuerden que cuando el Señor Jesús fue tentado, le dijeron, convierta estas piedras en pan. Alimente su cuerpo. ¿Y él qué contestó? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mi alimento es espiritual. ¿Y cuál es el tuyo?